Saludos, estimadas y estimados estudiantes de la educación profesional secundaria. Soy el profe Marcelo y esto es Matemáticas. Ya estamos en la clase 9 del segundo periodo. En la clase anterior vimos los principios fundamentales de la trigonometría. Ahora en esta clase vamos a ver cómo aplicar estas leyes de la trigonometría para resolver problemas cotidianos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada había un problema de nuestros amigos Juan y María que estaban mirando por la ventana un árbol y querían averiguar la altura de ese árbol? Y entonces surgió el tema de que no tenían una escalera tan larga. Aparte, en un árbol alto tampoco tenían algo tan largo para medir. Entonces Juan se le había ocurrido una idea. Veamos cuál es la idea que se le ocurre a Juan. Dice: Juan y María están mirando el árbol por la ventana de su casa pensando cómo hacer para medir la altura del mismo. Entonces Juan exclama, porque se le ocurre una idea: ya sé cómo medir la altura del árbol. A lo que María le replica: sin usar una escalera, porque no tenemos una escalera tan larga. Entonces Juan le responde: no hace falta la escalera. Lo que necesitamos es un triángulo rectángulo. ¿Un triángulo rectángulo?, dice María. Entonces Juan agarra una hoja y se pone a dibujar el árbol, la sombra y un triángulo rectángulo. Contento, Juan le muestra el dibujo a María, que es parecido a este. O sea, a la imagen de la clase pasada que no tenía el triángulo rectángulo, Juan le agrega el triángulo rectángulo, donde podemos ver la altura del árbol, la sombra del mismo, un ángulo que aparece acá, que serían los ángulos de los rayos del sol que inciden, los ángulos de elevación se le llama el ángulo de elevación, o el ángulo con el cual inciden los rayos del sol sobre la superficie de la Tierra. ¿Se animan? ¿Alguien sabe cómo con este dibujo, con este triángulo rectángulo, calcular la altura del árbol? Y sí, es aplicando la resolución de triángulos rectángulos que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, entonces Juan hace este dibujo donde agrega el triángulo rectángulo, donde tenemos el ángulo alfa, la altura viene a ser el cateto opuesto de alfa y la sombra el cateto adyacente. La hipotenusa por ahora no nos interesa porque lo que se puede medir, por ejemplo, es la sombra. Como está en el piso, con 1 metro podemos medir la sombra. Y con el transportador se puede medir el ángulo que forman los rayos del sol con el suelo. Eso directamente desde la ventana, poniendo el transportador en la ventana, se puede medir. Entonces la trigonometría es muy útil en situaciones como esta, en las cuales no podemos acceder directamente a la medición de ciertas longitudes, de ciertas medidas, y es por eso que las leyes de la trigonometría, la resolución de triángulos rectángulos, son muy utilizados en topografía, en aviación, navegación, incluso en navegación marina también, marítima también, y muchas otras disciplinas. Entonces lo que hace Juan es dibujar un triángulo rectángulo. Si dejamos de lado el árbol, el sol y todo lo demás, nos queda un triángulo rectángulo, y donde lo que necesitamos sería la medida de la sombra y la medida del ángulo alfa. Entonces tenemos un ángulo, los dos catetos. Y podemos plantear una razón trigonométrica para relacionar un ángulo con los dos catetos. ¿Cuál será la relación trigonométrica? Recuerdan que vimos seno, coseno y tangente. El seno, so, es opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, no tiene que ser hipotenusa porque son los dos catetos. Entonces seno no es, coseno, opuesto, mejor dicho, so K, coseno es adyacente con la hipotenusa, tampoco porque no me interesa la hipotenusa. Nos queda toa, la tangente, que es el opuesto, la altura sobre la sombra. Entonces la razón trigonométrica que vamos a utilizar va a ser la tangente. Recordando el SOHCAHTOA, ¿se acuerdan? El versito, el truquito que les había enseñado en la clase pasada.
Entonces lo único que necesitamos es el ángulo alfa y la medida de la sombra. Como les decíamos, el ángulo alfa, como les decía recién, perdón, el ángulo alfa lo podemos medir directamente desde la ventana con el transportador y midiendo el ángulo que forman los rayos del sol con el suelo. En este caso dice, da 68 grados el ángulo alfa. Es el ángulo con el que los rayos del sol inciden sobre la Tierra. La sombra está en el piso y se la puede medir con una cinta métrica. Es lo que hacen Juan y María. Se acercan hasta el árbol y miden la sombra con una cinta métrica y resulta que la sombra mide 2,3 metros. Entonces ahora sí, habíamos dicho, plantean la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente, o sea, la altura sobre la sombra. La tangente de alfa es la altura sobre la sombra. Lo que queremos averiguar, nuestra incógnita, es la altura. Entonces despejamos la altura. Entonces la sombra que está multiplicando, la sombra que está dividiendo a la altura, pasa al otro miembro multiplicando. O es lo mismo, multiplicamos todo por la sombra para que se me vaya de acá y aparece acá multiplicando la tangente. Entonces la altura es la sombra por la tangente de alfa. Agarramos la calculadora, ¿sí? ¿Se acuerdan que podemos usar la calculadora de Windows? Y entonces nosotros ponemos 2,3 por la tangente de 68. Tenemos que poner 68 primero, luego trigonometría, tangente, que me da eso. 2,3 por 2,47, le damos igual y me da 5,69. Lo redondeamos siempre a dos decimales, como después del 9 hay un 2, me queda el 69 nomás. Recuerden que la calculadora tiene que estar en científica, por las dudas. Si está en estándar, si no le aparecen las funciones trigonométricas, se fijan, seguramente está en estándar, hacen clic acá en las tres barritas, el menú, y le ponen en científica. Y ahí en científica ya aparece trigonometría. Entonces en este caso era 2,3 por 68 grados, trigonometría, tangente, igual. 5,69 metros. Anotamos el resultado y escribimos la respuesta. Recuerden que siempre en los problemas hay que escribir la respuesta a la pregunta planteada. Entonces la altura del árbol es de 5,69 metros. Y fíjense que lo pudimos calcular sin tener que estar tirando una cinta métrica desde la punta del árbol hasta el suelo. Por eso es que la trigonometría es muy utilizada para poder realizar mediciones en lugares donde no se puede acceder. Supónganse que en lugar de la altura de un árbol, esto sea el ancho de un río, y no sabemos la profundidad, pero es profundo, y queremos calcular el ancho de un río, y si yo formo un triángulo rectángulo en una orilla, y puedo medir en la orilla cuánto mide esto, puedo medir el ángulo, puedo calcular el ancho del río, por ejemplo el río Paraná o el río Bermejo, son ríos muy anchos en algunos lugares, y queremos calcular ese ancho del río, lo podemos hacer sin estarnos metiendo al río. Por ejemplo, otra aplicación de los triángulos rectángulos. Lo importante siempre es hacer un dibujo bien claro. Siempre tratemos de hacer un dibujo de un triángulo rectángulo y donde planteemos algunos datos que sí podamos medir, que sí podamos disponer. Y de ahí buscamos qué relación trigonométrica nos va a ser útil para poder averiguar el dato que nos pregunta. Acá vamos a presentar otro problemita, muy sencillo también. Nos dice, un poste de 12 metros de altura debe ser anclado con un cable de acero a tierra. Claro, se pone el poste, esto es muy común en el campo, bueno, en las ciudades también, aunque ya menos, pero en el campo, por ejemplo, se pone un poste, se lo clava en la tierra, va hundido en la tierra a una cierta profundidad, pero para mayor seguridad, por norma de seguridad, también se lo ancla con un cable de acero para que le dé más resistencia, más estabilidad al poste.
con un cable de acero a tierra, por normas de seguridad, debe formar un ángulo de elevación de 30 grados con el suelo. O sea, este cable de acero tiene que formar un ángulo alfa de 30 grados. ¿Cuál es la longitud del cable de acero? Y si cada metro de cable cuesta 4.000 pesos, ¿cuánto cuesta el total del cable? Ahora sí, lo que queremos averiguar, en este caso, va a ser la hipotenusa. Porque el poste viene a ser el cateto opuesto del ángulo alfa, el cable viene a ser la hipotenusa, porque el poste va a formar 90 grados con el suelo. Acá tengo el triángulo rectángulo. Alfa sabemos que es 30 metros, el poste sabemos que es 12 metros, y ya puedo calcular el cable. Necesito dos datos. Siempre para un triángulo rectángulo necesito dos datos. Y el tercer dato lo puedo sacar por las razones trigonométricas o funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Entonces, bueno, acá ya tengo el triángulo y el poste, ¿qué cateto viene a ser con respecto al ángulo alfa? Y como está frente a alfa, es el cateto opuesto y el cable es la hipotenusa. Entonces viene la pregunta, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Y recordamos, so, catoa, so, seno opuesto con hipotenusa. El seno entonces me va a relacionar el poste, la longitud del poste con la longitud del cable. Entonces el seno de alfa es el poste, que vendría a ser el opuesto, sobre el cable, que es la hipotenusa. Ahora lo que queremos averiguar es el largo del cable. Entonces el cable, fíjense, está abajo, está dividiendo, entonces va a pasar al otro miembro multiplicando, pasa multiplicando cable por seno de alfa, igual al poste. Pero resulta que lo que queremos averiguar el cable lo tengo que dejar solito. El que me está molestando ahora, digamos, es el seno de alfa. Como está multiplicando, lo paso al otro miembro de la igualdad, esto es una ecuación, lo paso dividiendo. O es lo mismo, dividir todo por el seno de alfa, entonces me queda que el largo del cable es el poste dividido el seno de alfa. Y ahora sí, reemplazamos valores, sabemos que el poste mide 12 y que alfa mide 30 grados. Entonces agarramos la calculadora, ¿sí? Apretamos para borrar por las dudas y hacemos 12 dividido, en este caso dividido, la tecla división, 30, y tiene que ser seno, entonces vamos a trigonometría, seno. Y no se olviden de apretar el igual. 12 dividido seno de 30 me da 24. ¿Sí? Si quieren lo hacemos de nuevo. 12 dividido el seno de 30, pongo 30, trigonometría, seno, igual. Y me da 24. Es decir que la longitud del cable es 24 metros. Ahora, había dos preguntas. Una era la longitud del cable, que es 24 metros. Y después si cada metro cuesta 4.000 pesos, y bueno, 24 por 4.000 es una regla de 3 simple, o una proporción directa, como más le guste. 24 por 4.000, 96.000 pesos. Entonces la respuesta va a ser, el cable debe medir 24 metros y el costo del mismo es de 96.000 pesos. Bueno, veamos un ejemplo, tal vez no tan cotidiano, pero también muy interesante y muy utilizado. Una torre de radar, un operador de radar. Estamos en un aeropuerto y en la torre de radar principal, siempre hay una torre de radar, es la principal del aeropuerto, el operador observa un avión que despega por la pista hacia el norte. Un avión sale por la pista norte, con dirección hacia el norte, y sigue su viaje con una velocidad de 800 km por hora. Para despegar, bueno, hay algo que se llama teorema de Bernoulli, que es para ver cómo es la aerodinámica, cómo los fluidos y las cosas más pesadas que el aire pueden volar, porque tiene que hacer una fuerza de empuje que sea mayor que el peso. Para despegar una nave tiene que ir por lo menos a 200 km por hora, y luego es muy común que la velocidad crucero, la velocidad promedio en el aire, sea de 800 km por hora. Este sería un avión de pasajeros.
Entonces hacia el norte siempre van a ver la cruz de las brújulas. El norte siempre está señalado con una letra más grande. Entonces el norte va para arriba, el este hacia la derecha. Entonces el avión despega por la pista hacia el norte y sigue su viaje con una velocidad de 800 km por hora. Al mismo tiempo también despega un helicóptero, pero por la pista este. O sea, al mismo tiempo que sale el avión hacia el norte, por la pista hacia el este sale un helicóptero con una velocidad de 300 km por hora. Esa es la velocidad promedio de los helicópteros. Tiene una medio de sustentación distinto, es las hélices que van girando y van haciendo, bueno, la sustentación también en la dirección, ¿no? Y acá viene la pregunta. ¿A qué distancia estará el avión del helicóptero luego de una hora de vuelo? Y bueno, si va a 800 km por hora está sencillo, ¿no? Dentro de una hora el avión va a estar 800 km hacia el norte. Y si el helicóptero va a 300 km por hora, luego de una hora va a estar a 300 km. Y el norte y el este están en ejes perpendiculares, o sea, están formando un ángulo de 90 grados. Y ahí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces tengo un lado de 800 km, otro de 300. Y me preguntan la distancia entre las dos aeronaves, la distancia entre el helicóptero y el avión, luego de una hora. O sea, la distancia sería esta D. Sería la hipotenusa, en otras palabras. Entonces, este 800 es cateto, 300 es cateto y la distancia es la hipotenusa. Listo. ¿Qué ley trigonométrica? Porque lo que quiero averiguar es distancia y tengo todo distancia, es teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos dos catetos y queremos averiguar la hipotenusa. Tenemos dos datos, podemos averiguar un tercer dato. Entonces la distancia al cuadrado es 800 al cuadrado más 300 al cuadrado. Entonces acá faltó el signo igual, lo ponen ustedes por favor. Distancia igual a la raíz cuadrada de 800 al cuadrado más 300 al cuadrado. Hacemos las cuentas, a ver, vamos a la calculadora. ¿Sí? Ponemos 800 al cuadrado más 300 al cuadrado igual 730.000. Le sacamos la raíz cuadrada, ¿dónde está? Acá está la raíz cuadrada. Y nos da 854,40. ¿Sí? Fíjense que la raíz cuadrada nos dio, a ver, lo vamos a dejar acá si lo podemos ver, 40 y después sigue un 0, o sea, 854,40 o 4 es lo mismo. La distancia entre las dos aeronaves después de una hora va a ser 854,4 kilómetros, porque estos dos lados están en kilómetros. También recuerden, todo tiene que estar en la misma unidad de medida. Si esto estaba en millas y esto en kilómetros, había que pasar todo a kilómetros. Bueno, pero está. Siempre lo importante para resolver un problema con trigonometría es dibujar un triángulo rectángulo y ponerle los nombres, las indicaciones que correspondan tanto a los ángulos como a los lados. Y luego, bueno, recordar cuáles de las leyes de la trigonometría vamos a usar. Si la suma de los ángulos, si el teorema de Pitágoras, como en este caso, si alguna razón trigonométrica, como en los casos anteriores. Pero siempre lo primero es agarrar lápiz y papel, dibujar bien el triángulo rectángulo, asegurarse de que está bien dibujado el triángulo rectángulo, de que están bien puestos los datos, de que identificamos bien el ángulo recto, los ángulos que no son rectos, ponemos bien los datos y buscar las relaciones correspondientes. Bueno, van a encontrar en la actividad en plataforma justamente problemas para resolver. Háganlo con papel y lápiz a mano y siempre hagan primero el dibujo del triángulo rectángulo correspondiente. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido, les haya gustado la clase y cualquier duda me escriben por el foro. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.